Pues ya estamos aquí, queridos amigos. Muchas gracias de verdad por permitirnos estar con ustedes, allá en sus hogares, en su transporte, donde quiera que ustedes nos estén escuchando. Muchas gracias de verdad. Les habla su amigo el licenciado Juan Pardo de Nativitas, transmitiendo, ya saben, completamente en vivo desde el 95.1, desde esta hermosa ciudad de Teciutlán, Puebla. Y bueno, vamos a platicar hoy precisamente sobre el juicio de los alimentos. La semana pasada recibimos un mensaje, motivo por el cual, por lo largo de la extensión del tema, no lo quise tratar, lo dije, lo guardo para la cápsula del día de hoy. Fíjense, nos hicieron esta pregunta: ¿cuánto tiempo dura tramitarse un juicio de alimentos? Las niñas tienen 13 y 15 años, las dos son discapacitadas, y que el juicio tenía más de 8 años de haberse iniciado y que hasta la fecha no les habían dado nada. Miren, para empezar, en lo que es en Puebla, hay 2 trámites de juicios de alimentos. Por lo menos en la región habría que ver si entiendo que son 8 años cuando se inició ese trámite, se inició en el procedimiento viejo, en el procedimiento antiguo. Pero aún así, queridos amigos, el procedimiento de los alimentos es de los juicios más rápidos. Se los voy a explicar rápidamente. Miren, sea el procedimiento viejito o sea el procedimiento actual, que es oral, que es mucho más rápido y mucho más ágil, más o menos es así. Tú presentas la demanda con documentos que acreditan el entroncamiento entre tú, que tienes la necesidad de esa pensión alimenticia, que puede ser los niños, las niñas, los adolescentes o los adultos estudiando, o la esposa o el esposo, en contra de aquella persona que tiene la obligación de proporcionar esos recursos económicos a esas niñas, niños y a esas personas que acabo de mencionar. Normalmente el juez lo que hace es, depende del criterio, pero bueno, la ley dice que, por ejemplo, en el caso de los niños, la necesidad se presume. En esos casos, inmediatamente el juez señala una pensión provisional, que generalmente es un poquito más alta que la definitiva, porque es provisional, ¿sí? Inmediatamente gira oficio a la empresa para que le empiecen a descontar al deudor alimentario. Ni siquiera se le notifica nada, inmediatamente se gira el oficio. ¿Por qué? Porque los alimentos, queridos amigos, son una necesidad de subsistencia, de supervivencia, no pueden esperar. Hay algunos jueces, todavía en el procedimiento antiguo, que hay todavía muchos juicios todavía arrastrándose, que para fijar esa pensión provisional necesitan que se les demuestre que efectivamente el deudor tiene recursos económicos para pagar esa pensión alimenticia. Por ejemplo, que trabaja en una empresa, 2, que tiene terrenos, que tiene casas, o que tiene bienes con qué responder. En el caso de las personas, por ejemplo, que no tienen una nómina, porque trabajan con un taller o tienen algún negocio particular, bueno, pues ahí sí se tienen que presentar 2 testigos que declaren que efectivamente lo conocen y, por ejemplo, que tiene su taller y que pues le va bien o que gana más o menos, para que el juez tenga bases suficientes de fijar una pensión provisional, insisto, y se le pueda requerir de pago al deudor. Bueno, una vez que el juez ya decretó en favor de las niñas, niños, adolescentes, adultos estudiando, su esposa o esposo puede ser, una pensión provisional, ordena que se la pasen al notificador del juzgado. Ese notificador va a constituirse, va a ir al domicilio del deudor. Obviamente hay que llevarlo en un vehículo particular o en un taxi. Y conjuntamente con quien tiene que recibir el dinero, se constituyen en su domicilio y le piden, también se le llama, se le requieren
que haga el primer pago de la mensualidad. Si en ese momento no paga, queridos amigos, el notificador tiene la posibilidad y la obligación no solamente de levantar el acta en el que paga o no paga, sino también de embargarle bienes que garanticen ese pago de pensión alimenticia. Entonces lo que se hace es que generalmente se embarga ya sea su sueldo, el porcentaje que el juez ya haya decretado, que más o menos, para que le echen un cálculo, por cada niña o niño más o menos es el 20%, si son dos, el 40%, no puede rebasar. En Puebla, el 50%. Pero bueno, vamos a suponer que ya le fijaron el 40%. Bueno, si en ese momento no paga, queda embargado automáticamente ese sueldo. Lo que sigue es confirmar o mandar, en su caso, el oficio a la empresa para que le descuente. Si se embargó un terreno, bueno, girar oficio al registro público de la propiedad para que quede embargado ese terreno, esa casa, y posteriormente se ponga en remate para que de la venta de esa casa o terreno se pueda pagar la pensión alimenticia. ¿Cuál es el problema más complicado? Bueno, cuando esta persona no tiene terreno, no tiene casa y no trabaja. O tiene un taller o un comercio o un negocio donde no se ven sus utilidades, que ahí está más complicado. Pero el juez, aún así, si tiene pruebas, constancias de que sí trabaja, de que sí tiene ingresos, mínimo le tiene que fijar un día de salario mínimo por cada niña o niño. ¿Para qué? Para que se le pida el pago. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellas personas que no realizan el pago? Bueno, incurren, queridos amigos, en un delito. Puede ser el delito de falta de pago de pensión alimenticia o puede ser el delito de abandono de personas. ¿Por qué de abandono de personas? Porque la ley dice que el que teniendo la obligación de cuidar, sustentar, socorrer a una persona que está bajo mi cuidado, de acuerdo con la obligación natural de la ley, como los casos de los hijos, yo me abstengo, omito cumplir con esa obligación y dejo de proporcionar esos recursos económicos, haciéndome tarón. Entonces incurro en un delito que se llama abandono de personas. Lo que sí, queridos amigos, es que a veces no sabemos qué va a pasar en el juicio. A veces se complican, ¿sí? Yo por eso les digo, a veces se complican por falta de conocimiento de los abogados, por falta de experiencia o porque realmente el asunto se complica. Cuando el fulano nos renuncia, por ejemplo, ¿no? Se va del lugar, no conoces ni dónde está. ¿Dónde está? Pues en México, en Puebla, Monterrey, no, pues no sabemos de él. Está desaparecido. Ahí sí está más complicado. Pero finalmente, queridos amigos, hay que tener paciencia. Acuérdense solamente de un detalle. Nada en la vida es fácil, nada. Ni siquiera la propia subsistencia, porque todos los días nos tenemos que levantar a trabajar, aunque no querramos, aunque el día esté feo, aunque llueva, aunque haga frío, para ganarnos todos los días el sustento, ¿sí? Entonces, en los casos de los juicios, particularmente de la pensión alimenticia, no lo dejen ahí. Si los resultados no han sido los esperados de manera inmediata, síganle. Yo tuve una clienta que atendí hace como 25 años, queridos amigos, y no dejó de poner el dedo del renglón, como dicen, el dedo en la llaga, hasta que no se quedó con la casa del deudor, del papá de sus hijos que no les daba pensión alimenticia. Así de fácil. Pasaron, pero sí, como 5 o 6 años, pero se logró quedar con esa casa. Demostró que sí se puede. Ahí se los dejo de tarea, queridos amigos. Los juicios, en particular de pensión alimenticia, sí se puede. Y si no, que vaya a la cárcel aquel que no quiera cumplir con esa pensión. Vamos a un corte, queridos amigos, no se vayan. Caso abierto.